Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Esta es la grabación para el reporte de práctica de la quinta que vamos a estar viendo. Les digo, esta sí me hubiera gustado verla en color ahí con ustedes en el laboratorio, pero vamos a tener una deficiencia de laminillas. Tenemos solamente intestino delgado, nos falta grueso, apéndice, entonces son varias. No tiene caso ir verlas en el laboratorio. Claro que sí, vamos a ir al laboratorio con los grupos con los que todavía alcanzo. El día de mañana, martes, pues no voy a poder asistir. Entonces los grupos del B y los del A, si no me equivoco, no vamos a tener laboratorio, son libres, ya les publiqué. De todas maneras vamos a seguir haciendo las actividades. Entonces ahorita les voy a hacer la grabación de esta quinta práctica y les voy a explicar pues como tal todas las actividades que tienen que realizar. Entonces voy a desactivar mi cámara y vamos a empezar. Bien, entonces la práctica número 5 va a constar de la visualización de muchas laminillas. Y les digo, yo me la fumé al diseñar estas prácticas porque la verdad yo estaba consciente de que no teníamos el material. Entonces, desde inicio, yo solicité que las imágenes fueran pedidas para otros hospitales y los pudieran ver. Sin embargo, pues obviamente no sucedió. Y por eso pues vamos a hacer este tipo de observaciones a la antigüita, ¿no? Al microscopio no hay mucha diferencia, de hecho se ve mucho mejor en nuestro microscopio virtual, obviamente. Entonces vamos a ver que el tracto gastrointestinal es un tubo continuo que empieza desde la boca y termina en el ano. En estas estructuras vamos a tener glándulas anexas como el hígado, como el páncreas, como las glándulas salivales, y también vamos a tener al propio tubo digestivo. Entonces este tubo digestivo va a tener como tal una estructura tubular, obviamente, pero va a tener mucho músculo liso en su pared, pero vamos a ver que la mayor parte de todo este tubo digestivo va a tener una mucosa que vamos a ir viendo ahorita cómo se constituye, y esta mucosa es la que le va a dar la característica a cada una de las partes. Entonces vamos a tener aquí también las glándulas accesorias y también la misma pared del tubo la vamos a dividir por capas. Entonces vamos a continuar. La práctica tiene el objetivo de identificar las estructuras histológicas, las capas del tubo digestivo, las microvellosidades, las glándulas estomacales, colónicas, esofágicas y comprender su estructura y posteriormente su funcionamiento. Les digo, esto es un preámbulo para fisiología. Una vez que ustedes entiendan qué es una vellosidad, qué es una microvellosidad, por qué el estómago tiene criptas, por qué el colon tiene glándulas, pues van a entender muchas cosas de la misma práctica y también de la fisiología normal. Y de ahí pueden incluso aplicarlo en las patologías. Entonces vamos a ver que el tubo digestivo va a tener en esencia 4 capas. Desgraciadamente para los del grupo B no lo vamos a poder ver en la teoría, pero lo vamos a recapitular en la siguiente semana, entonces no se preocupen. En esta cosa, en el tubo digestivo, vamos a tener 4 capas. Una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Ahora, esto puede sonar muy complicado si lo leen de forma directa, pero cada una de estas capas va a tener una estirpe histológica diferente, así como veíamos en cartílago, en hueso, que había diferentes tipos de hueso, que había diferentes tipos de cartílago. Aquí también, sin embargo, aquí vamos a tener de los 4 tejidos y cada uno de estos tejidos pues va a conformar prácticamente una capa. Hay algunos que van a estar mezclados entre sí mismos, como el tejido conectivo, el tejido nervioso, pero vamos a poder identificarlas por su estirpe histológica. Entonces, de forma general, vamos a tener que la mucosa es el conjunto de epitelio más el tejido conectivo laxo que está debajo de todos los epitelios y la muscular de la mucosa. ¿Sí? Se preguntarán, ¿qué es esa muscular de la mucosa? Es la capa limitante de músculo liso que va a limitar la mucosa de la submucosa. Entonces, arriba de la muscular es mucosa, abajo de la muscular es submucosa. Y acuérdense, es muscular de la mucosa, ¿sí? Ahí ya vieron que hay otra muscular, pero vean cómo se llama muscular externa. Entonces, desde ahí tienen que empezar a diferenciar cuál es cuál. Y por eso es importante, en los exámenes les voy a poner como tal muscular de la mucosa, muscular externa, son diferentes. Entonces, estrictamente hablando, también la muscular de la mucosa sería la muscular interna, ¿sí? Pero eso se puede confundir porque luego vamos a ver que la muscular externa todavía tiene capas. Entonces, así déjenlo. Muscular de la mucosa arriba, mucosa. Muscular de la mucosa abajo, submucosa. Bien, y como ya vimos, la mucosa se va a componer por el epitelio, por el tejido conectivo laxo y por la muscular de la mucosa. El epitelio, como vamos a ver en clase y algunos ya lo vimos,
En el caso de las zonas de transporte va a ser plano estratificado. Y en el caso de las zonas de digestión va a ser cilíndrico simple. Entonces vamos a ver que las zonas de transición, de transporte solamente de comunicación, o también de zonas de cizallamiento, van a tener una conformación de un epitelio plano estratificado y los vamos a encontrar en zonas donde no hay digestión. Por ejemplo, por defecto, el esófago y el ano, ¿sí? Que son zonas donde no hay como tal una absorción de nutrientes. En el resto de secciones, vamos a tener un epitelio cilíndrico simple en todas estas partes digestivas, que incluye estómago, intestino delgado con sus 3 porciones, colon y en algunas partes sigmoides. Son diferentes, no se vayan a confundir. A veces en anatomía meten al colon como una estructura separada al sigmoides, aunque estrictamente hablando son el mismo órgano. En anatomía lo meten diferente, pero también esa va a tener un epitelio cilíndrico simple. Y estas son las áreas digestivas, acuérdense. Bien. En la otra parte, en la capa muscular externa, antes de la muscular externa, vamos con la submucosa, debajo de la muscular de la mucosa. Esta capa va a estar compuesta por tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Entonces tienen su mucosa, tienen su epitelio, conjuntivo laxo y muscular de la mucosa. Debajo de esa de muscular de la mucosa vamos a encontrar la submucosa y esta va a componerse por tejido conectivo. ¿Qué importancia tiene? Va a tener un plexo que va a decirle a todas las glándulas, a toda la mucosa si secretar o no. Y este va a ser el plexo de Meissner o también plexo mientérico. Submucoso, perdón. No se vayan a confundir. Plexo submucoso o de Meissner. Este plexo va a estar en toda la submucosa y luego se va a ir ramificando hacia la mucosa. Después va a formar otro plexo interno que se llama plexo de Shadabach en la mucosa, pero este es muy poco visible. El que sí se ve es el de Meissner. Posteriormente, debajo de esa submucosa va a haber algunas fibras que se conectan con el músculo liso de la muscular externa. Y esta muscular externa se va a componer por 2 capas, prácticamente en todo el tubo digestivo, solamente que vamos a ver que hay algunas especificaciones que cambian un poquito, por ejemplo en estómago y en colon. Pero todas estas van a tener 2 capas, una que va de forma circular, que es interna, y otra que es longitudinal, que es externa. Entonces con estas 2 conformaciones hay movimiento tanto compresivo, ¿sí? Como esfinteriano, y uno de movimiento longitudinal, y así es como se conforma como tal el peristaltismo. Bien, por último tenemos una capa serosa o adventicia. Acuérdense que las serosas tienen el mesotelio, lo hemos estado repitiendo infinidad de veces. Mesotelio, peritoneo, pleura, pericardio. Entonces aquí también la serosa es el peritoneo, y en este caso en la zona intraabdominal, acuérdense qué órganos hay intraabdominales, vamos a tener una serosa que va a componer al peritoneo visceral. Bien, en el caso de las zonas donde no hay peritoneo en su alrededor, y esto ya lo habrán visto en anatomía, vamos a tener adventicia. ¿Qué es la adventicia? Tejido conectivo denso irregular, ¿sí? En zonas iniciales del esófago, en todo el esófago en su extensión, en las zonas pélvicas donde los órganos tienen sus inserciones con el peritoneo, precisamente donde no hay peritoneo, van a ser órganos retroperitoneales. Aquí no hay peritoneo, hay adventicia, ¿sí? Muy bien. Y estas son las 4 capas que vamos a encontrar en todo el tubo digestivo. Estas capas van a ser constantes desde inicio a fin. Entonces es un tubo continuo. Va a haber algunas dilataciones, unas contracciones, pero todas van a tener la misma composición. Una capa mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. Muy bien, entonces lo que les mencionaba, acuérdense, mucosa, epitelio, tejido conectivo laxo, que también le vamos a llamar lámina propia, y la muscular de la mucosa. La submucosa es tejido conectivo denso y regular con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y el pleso submucoso o de Meissner. En la muscular externa vamos a tener una capa de músculo liso circular interna y longitudinal externa. Y entre ambas capas de músculo liso circular y longitudinal vamos a encontrar en medio tejido nervioso que va a conformar otro plexo. Este plexo se llama mientérico o también llamado de Auerbach. Bien. Y ahora, debajo de esa muscular externa vamos a tener la serosa o adventicia, que se compone por tejido conectivo laxo, el mesotelio en el caso de la serosa,
y denso y regular en el caso de la adventicia. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer durante la práctica es identificar las estructuras que se encuentran en el esófago. Entonces, antes de eso, vamos a ir ubicando las estructuras por capas de cada uno de estos órganos. Y con eso vamos a ir a reconocer más fácilmente la mucosa, la muscular de la mucosa y los vasos sanguíneos, en este caso que se tienen que identificar en el esófago. Entonces vamos a ver ahora mismo unas imágenes del esófago. Entonces miren, aquí está el esófago. De manera general, podemos ver aquí las 4 capas. Solamente que no se ven así 1, 2, 3, 4, ¿no? Van a estar compartimentalizadas. Y lo pueden reconocer fácilmente por las características tintoriales, como vimos desde el inicio de nuestra materia, precisamente. Entonces, aquí estamos viéndolo de forma invertida. Entonces, la luz está aquí, por aquí pasa la comida, ¿sí? En esta zona. Esta estructura de acá es como tal el epitelio, ¿sí? Esta estructura más basófila es el epitelio, predomina el morado, ¿no? Y después viene una bandita rosadita por acá, ¿sí? Una eosinofílica, que es la muscular de la mucosa, ¿sí? Esta de acá. Luego tenemos la submucosa, que es esta zona de aquí, toda eosinofílica también, y por aquí ligeramente basófila en estas estructuras, precisamente ahorita vamos a ver qué son. Y posteriormente viene la muscular, ¿sí? Esto de aquí es una capa muscular, la circular interna. Esta es la longitudinal externa. Y ahí tenemos las 2 capas de muscular. Bien, ahora de este lado tenemos otro poquito de tejido conectivo denso y regular. Inmediatamente tejido graso con tejido conectivo laxo. Entonces esto de aquí ya es la serosa. Y de hecho este corte nos viene con un regalito de tipo nervioso. Estos son nervios periféricos que encontramos ingresando al tubo digestivo. Bien, entonces vamos a ir viendo parte por parte para que no se pierdan. Entonces, de forma general, el esófago se compone por un epitelio plano estratificado. Y aquí lo pueden ver, celulitas aplanadas, núcleo aplanado, ¿sí? Todas alargaditas en la parte superficial. Bien, aquí también, aquí sobre todo, miren, aquí se ve muy bonito. Y estas que se están desprendiendo, pues ya, ahí, con eso dicen, así es plano, ¿verdad? Muy bien. Debajo de estas células epiteliales planas, vamos a encontrar células que son como poliédricas. De hecho, se parecen mucho a piel. Si le quitan el estrato córneo en esta zona, se parece mucho a la piel. Y por lo tanto, pues podemos decir que es un epitelio plano, no queratinizado precisamente. Vamos a ver que estas celulitas son poligonales. Y sí, como se imaginarán, estos son queratinocitos, ¿sí? Los mismos que encontrábamos en la piel, los encontramos en esta zona de la misma mucosa esofágica. Y así como en la piel teníamos estratos, aquí también, solamente que no le vamos a llamar como tal un estrato, sino como zonas. Aquí, esta de aquí es la zona superficial donde tenemos las células más aplanadas. Zona intermedia con células poliédricas y zona basal con las células un poco cilíndricas, si se pueden dar cuenta, aquí están todas comprimidas. Y precisamente lo que sucede aquí es que en la zona basal tenemos a las células basales que hacen reproducción, luego las células que van madurando para arriba, y también células superficiales. Aquí en esta podemos darnos cuenta que tiene unos ligeros puntitos. Son pigmentos, como la melanina de la piel. ¿Sí? Acuérdense que el esófago también tiene melanocitos, entonces puede tener coloración. Bien, ¿qué más? Aquí, si los alejamos un poquito, vamos a tener la apariencia como si fuera desde lejos, como si fuera una oruga, ¿no? No sé si le den, o sea, yo con mucha imaginación, ¿verdad? Pero aquí tiene unas manchas que parecieran como las patitas de una oruga. Entonces, estas estructuras que están viendo acá son el equivalente en la piel a las crestas epidérmicas, solamente que aquí se van a llamar crestas esofágicas, ¿sí? Entonces, estas estructuras de acá no es otra cosa más que el estrato basal que hace una protrusión, ¿sí? Hace una imaginación. ¿Para qué? Para que al momento de que todas las células en su espesor necesiten nutrimentos, pues aquí viene la sangre. De hecho, aquí se ve muy bien el vaso sanguíneo que está saliendo a través de esta estructura que es la LP, la lámina propia, el tejido conectivo laxo de todo epitelio, y va a difundir más rápido hacia los lados, ¿sí? En lugar de ir de aquí hacia arriba, viene hacia los lados y así es más fácil. Bien. Ahora, inmediatamente debajo de este epitelio, vamos a dejar un poco al epitelio de lado, viene una capita muy delgada, que de hecho aquí está bien diferenciada, una capa muy delgada de fibras de colágeno, si lo vemos ahí. Estas fibritas de colágeno que podemos alcanzar a ver en esta zona son parte de la LP, de la lámina propia, ¿sí? Tenemos muchas células,
algo de fibras, por supuesto, mucha sustancia fundamental y vasos sanguíneos. Entonces, esta de aquí es la LP, tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo en esta zona. Bien, inmediatamente después viene una zona de músculo liso. Si se dan cuenta, la eosinofilia es mayor. Los núcleos están en medio de las células, son alargaditos. Acuérdense que son los que tienen forma como de un cigarro puro o como si fueran una colita de cochino, pero alargada. Acuérdense que la colita de cochino contraída, sí, como tal colita de cochino, son las celulitas musculares que se están contrayendo, como por ejemplo esta. ¿Sí? Entonces, esa capa de células musculares lisas que encontramos inmediatamente debajo de la mucosa, del tejido conectivo laxo, es la muscular de la mucosa. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a alejarnos un poquito más. Aquí tenemos la mucosa, el epitelio de la mucosa. Aquí tenemos el tejido conectivo de la mucosa, que es la lámina propia. Acuérdense aquí en los tubos, en las cosas tubulares, vamos a tener una LP. Esa LP es la lámina propia, tejido conectivo denso y regular. Inmediatamente debajo, una zona más eosinofílica, más hipercromática, vamos a tener una zona de músculo liso. Y si se dan cuenta, pues aquí también encontramos algo de tejido conectivo laxo y algo de espacios. Estos espacios no existen. Acuérdense que es por la misma separación de que se separó por la deshidratación brusca. Bien, perfecto. Debajo de esta capa mucosa, ahora sí, aquí están los tres elementos de la mucosa, epitelio, tejido conectivo o LP y la muscular de la mucosa. Debajo de estos tres componentes ahora sí encontramos a la submucosa. Y esta submucosa se va a encargar de tener tejido conectivo denso y regular. Todo esto son las fibras de colágeno mucho más gruesas que las que veíamos en la mucosa. Y también en el caso del esófago, solamente en el esófago vamos a encontrar glándulas seromucosas que se secretan a la superficie. Y estas van a producir un moco que recubre la superficie de la mucosa. Acuérdense que las mucosas deben de estar hidratadas. Y el esófago no es la excepción. Aquí tenemos moco que va a ir saliendo hacia la superficie. ¿Para qué? Para lubricar a este epitelio. Bien, ¿qué más? Aquí en esta zona de la submucosa también vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos. Difícilmente van a poder encontrar ustedes las mismas estructuras del plexo de Meissner que les comentaba, el plexo submucoso. Pero no es imposible, Las pueden reconocer porque sostienen la morfología de neuronas. Y acuérdense que en el tubo digestivo vamos a tener otro cerebrito, bueno, un cerebro incluso más grande que en la de la cabeza, que se compone por estructuras neuronales. Y estas estructuras neuronales se van a llamar células de Cajal. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de estas neuronas van a estar distribuidas a lo largo de toda esta submucosa y no como tal en focos en específico. La mayor parte de ellas va a estar muy pegadas a vasos sanguíneos y por eso las van a poder reconocer. Y les digo, es un poco difícil encontrarlas por la misma situación, pero no es imposible. Entonces aquí estamos viendo vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. Ya vieron abundantes fibras de colágeno. Seguimos en submucosa y podemos ver todas estas estructuras. Aquí todas estas celulitas alargaditas son fibroblastos. Bien, entonces déjenme ver, le intento otro poquito más a ver si encontramos alguna neuronita que conforme al plexo de Meissner. Y si no, pues ya le seguimos con la siguiente capa. Entonces miren, aquí están unos vasos sanguíneos muy bonitos. Estos son eritrocitos. Por aquí está otro vaso sanguíneo con más eritrocitos. No, al parecer no vamos a encontrar ninguno. Bueno, ahorita vamos a ver otras mejor y vamos a ver cómo se llaman estas estructuras que vamos a encontrar. Bien, entonces debajo de la submucosa vamos a encontrar la muscular externa. Y como pueden ver, es muy grande, es muy prominente. Entonces, de este lado tenemos la longitudinal externa y de este lado la circular. Dependiendo en qué dirección sea el corte, le vamos a llamar al tipo de longitudinal o transversal, ¿no? Entonces, en este caso, la circular es transversal y la longitudinal es longitudinal. Por lo tanto, cuando combinan o cuando coinciden estos cortes con su disposición, es cuando vamos a saber qué tipo del corte es. Entonces, aquí lo longitudinal coincide con la forma longitudinal del corte y por lo tanto esto es un corte longitudinal, ¿sí? Entonces, tienen aquí su tubo y el corte fue en esta dirección precisamente. ¡Pac! ¿Sí? Si hubiera sido un corte transversal, sería de esta forma, ¡pac! Y las fibras longitudinales las veríamos cortadas como estas, ¿sí? No las veríamos a lo largo. Entonces, miren, ¿a qué me refiero con a lo largo? Porque miren, las células están formadas en esta dirección, ¿sí?
deformaditas en esta dirección, a contrario de esta capa circular interna que están cortadas de esta forma, ¿sí? Entonces, dependiendo de si coinciden las direcciones de las células con su disposición original, pues ahí las vamos a nombrar. Entonces, en este caso, como en el circular no coinciden con su disposición longitudinal, pues no es un corte transversal, es un corte longitudinal, donde el longitudinal coincide con su eje longitudinal. Bien, listo. Debajo de esa muscular, antes de pasar a lo siguiente. Entre las musculares vamos a encontrar unas zonas que se llaman ganglios parasimpáticos, y estos ganglios parasimpáticos tienen la función de mantener una peristalsis adecuada. Y estas zonas van a ser fácilmente reconocibles porque quedan en medio de las dos capas musculares. Y justamente esta estructura de acá es una neurona, ¿sí? Entonces todo esto de aquí es un ganglio parasimpático. Y estas estructuras longitudinales son nervios periféricos que nacen de esta zona. Entonces, esto de aquí corresponde a las estructuras llamadas plexos de mientéricos o plexo de Auerbach. Bien, aquí también hay otra. Por aquí todos esos son nervios periféricos. Vamos a seguir buscando a ver si vemos alguna neurona mejor. Por aquí está otro. ¿Sí? Otro ganglio parasimpático. Otro ganglio parasimpático con algunos nervios periféricos. Entonces vamos a ver otro nervio periférico. Con suerte y encontramos alguna celulita más bonita. Y si no, pues también la dejamos en paz. Miren, por aquí está una. ¿Sí? Entonces, estas de aquí, estas grandes células grandotas, son las células de Cajal, son las neuronas. Perdón, esta no, esta no. Bueno, esta tal vez sí. Pero no es tan característico, ¿eh? Déjenme ver, a lo mejor y encontramos una más bonita por ahí. Esperemos que nos esté esperando, a lo mejor y nos está viendo y nosotros ni en cuenta. Aquí están. Sí, miren. Ah, precioso. Aquí está. Estas de aquí son las neuronas. Sí, aquí está neurona, 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 neurona. Y así distribuidas durante toda la extensión de la muscular externa. Bien. Listo. Entonces, plexo de Auerbach o mientérico. Debajo de esta zona, ahora sí vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular, que corresponde a la serosa o adventicia. En este caso, como es este esófago, vamos a encontrar una adventicia, entonces aquí tenemos tejido conectivo denso y regular, y no vamos a encontrar esa capita superior que tiene las membranas. Acuérdense que tiene su mesotelio, entonces todo esto de aquí ya es una adventicia. En algunas partes es posible encontrar incluso músculo esquelético, porque acuérdense que el músculo lo vamos a encontrar de diferente distribución en el esófago. Primer tercio puede ser esquelético, último tercio del esófago vamos a encontrar músculo liso. Muy bien, entonces esas son las estructuras, esas son las 4 capas del esófago. Y con eso habremos reconocido los requerimientos de nuestra práctica. Entonces ya identificamos el epitelio de la mucosa, la muscular de la mucosa y algunos vasos sanguíneos. De hecho, aquí en esta imagen la pueden utilizar incluso. Se alcanzan a ver todas las que le solicitamos. Mucosa, muscular de la mucosa, glándulas de la submucosa, muscular externa, tejido conectivo denso y regular y el tejido conectivo laxo o LP. Y ahí los vasos sanguíneos bonitos que están todos. Continuamos con la siguiente estructura, que es el estómago. Aquí tenemos que revisar fósitas gástricas, células de revestimiento, células parietales y células principales. O sea, prácticamente estructuras de la mucosa. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que en tubo digestivo, a partir de la muscular de la mucosa, prácticamente no hay variaciones en su estructura. Siempre va a estar el músculo liso todo en sus 2 capas. Va a haber serosa o adventicia. Lo único que va a cambiar va a ser la mucosa. Y eso es lo que los va a hacer diferentes y por eso tienen diferencias en sus nomenclaturas. Entonces vamos a seguir con esta. Estómago está compuesto por las mismas 4 capas. De hecho, desde aquí las podemos ver. Esta estructura más basofílica es la mucosa. Esta línea de aquí se alcanza a ver mucho mejor que en la anterior. Esta línea de aquí es la muscular de la mucosa. Debajo de esto tenemos tejido conectivo denso y regular, que es la submucosa, con muchos vasos sanguíneos ahí. De hecho, hay una laguna de sangre. Y por otra parte, tenemos aquí las 2 capas de músculo liso. Bien. En estómago, por lo menos en histología, no es tan fácil diferenciar las 3 capas que se mencionan en anatomía, que son 3. Una oblicua interna, luego una circular interna y luego una longitudinal externa. Son muy difíciles de diferenciar histológicamente, pero en anatomía, cuando haces la disección, sí se alcanzan a ver las capitas ahí todas distribuidas, ¿bien? Pero aquí no se alcanzan a ver. Por último, hasta abajo vamos a encontrar la serosa. De hecho, aquí se alcanza a ver un pedacito de la serosa. Miren, ahí está esta membranita.
es como tal el mesotelio que compone el peritoneo visceral. Todo esto es peritoneo visceral. Bien, entonces tenemos las mismas 4 capas. Ahora vamos a ver cómo se caracteriza esta mucosa del estómago. Entonces, miren, empezando por la mucosa, en el caso del esófago teníamos un epitelio continuo y plano estratificado. Es una zona de transporte, entonces es plano estratificado. En el estómago ya vamos a empezar a realizar la digestión y por lo tanto las funciones van a ser digestivas y el epitelio que es cilíndrico simple. Entonces vamos a verlo por acá, este epitelio cilíndrico simple, de hecho se ve muy bonito, parecería un ramo de flores. ¿Ya vieron? Estas celulitas de acá son epitelio cilíndrico simple. Bien, ¿qué más? Estas estructuras se van a clasificar como una glándula exócrina. Entonces acuérdense que las glándulas exócrinas pueden ser tubulares, tubulares ramificadas, acinares, túbulo-acinares o túbulo-alveolares. Acuérdense de esa clasificación, es importante que retomen los conceptos básicos porque por eso los vimos al inicio. Entonces, estas glándulas del estómago se van a clasificar como tubulares ramificadas, ¿sí? Entonces, miren, aquí entra por acá y justamente casi a la parte final se ramifican en dos, ¿sí? Se bifurcan, de hecho aquí se ve más bonito. Una, dos. Por aquí también, una y dos. Vamos a ver si hay una otra por acá, creo que ya no. ¿Sí? Pues por acá. Estas glándulas están compuestas por diferentes zonas. Y precisamente lo que nos pide la misma práctica, dividirlas según el tipo de células. Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo, de superficial a profundo. Hasta arriba, estas células más eosinofílicas, casi teñidas de rojo, ¿sí? Son las células superficiales. Y va a haber dos tipos de células superficiales. Las de revestimiento, que están en la parte más superficial, ¿sí? Que están ahí en contacto con la comida, son estas cilíndricas, ¿sí? Y luego tenemos las superficiales del cuello. ¿Cuáles son esas del cuello? Pues esto de aquí, esta estructura paradita, digamos, es la del cuello. El cuello de la glándula, precisamente. Entonces, superficiales de revestimiento y superficiales del cuello. Tienen prácticamente la misma conformación, salvo que las del cuello son un poco más eosinofílicas y las podemos ver más de cerca. ¿Sí? Se pintan más rosaditas respecto a las superficiales que tienden a ser más hipocromáticas, casi transparentes. Bien, ¿cuál es la función de ellas? Secretar un moco para evitar que la misma secreción ácida que se produce en el estómago los destruya. Por ejemplo, estas zonas de aquí están un poquito destruidas, alteradas, pero es por el procesamiento de la muestra, no porque se hayan quemado por el ácido. Bien, nos vamos hacia la profundidad y vemos que este epitelio empieza a modificarse y las células empiezan a tener otras características. Y como pueden ver, todas estas eosinofílicas un poquito más pálidas, estas que parecen como un huevo estrellado, ¿sí? Estas de acá, esta de acá, esta de acá. Vamos más para abajo. Esta de acá, les digo que parecen un huevo estrellado, muy bien. Esta de acá, esta de acá. Todas estas que tienen esta conformación son células parietales, ¿sí? Y estas también se pueden llamar células oxínticas. ¿Y qué hacen? Producen el ácido clorhídrico. ¿Bien? Las otras celulitas que están ahí alrededor son células basales y también son células del SNET que pueden ayudar a que éstas secreten o no secreten. Bien, si nos vamos más a la profundidad vamos a encontrar unas ligeramente un poco más oscuras, tendiendo más a la basofilia, un poquito más cúbicas y más oscuras en su tinción, como estas de acá, ya vieron. Miren, aquí está el contraste completo. Estas que parecen un copito estrellado a estas que son un poco más cúbicas, ¿sí? Estas de aquí son las principales u simógenas, perdón. ¿Y estas qué hacen? Producen la pepsina, ¿sí? Están hasta abajo. Bien, entonces ya ahí tienen cómo diferenciarlas. De hecho, aquí se ve mucho mejor. Unas parietales y otras principales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las dos funciones del estómago. Muy bien. Esta estructura es una formación linfoidea que es muy frecuente en todo el tubo digestivo. Bien, listo, vámonos a la profundidad. Aquí, esta tirita, acuérdense que es la muscular de la mucosa. Entonces, de aquí para arriba es mucosa. De aquí para abajo es la submucosa. Muy bien, excelente. Y aquí podemos ver las fibras de colágeno muy grandes, muy dispersas, que podemos encontrar en toda esta zona. Ahora, se habrán preguntado, ¿y dónde está esa famosísima LP en nuestra mucosa? Aquí no se ve tan bonita como en el caso del esófago, ¿verdad?
está bien distribuida a lo largo de todas estas glándulas. ¿Sí? Son todos estos espacios que están discurriendo entre glándula y glándula. Esos espacios en blanco que se ven ahí como si fueran las raíces son la lámina propia. ¿Sí? En este corte no se alcanza a ver porque están muy pegadas en todas juntas, pero si alcanzamos a ver una zona donde veamos estas estructuras en un corte transversal, aquí es un corte longitudinal, vamos a encontrar muchos espacios. Por ejemplo, este es un corte transversal y aquí vemos la parte desde arriba. Entonces todas estas celulitas que están encontrando alrededor de estas como especie de florecitas, ¿no? Todas estas son la LP, ¿sí? Aquí las podemos encontrar a su alrededor. Estos puntitos que están en el centro es el centro de la glándula. Ahí es donde está discurriendo como tal el ácido clorhídrico que va a ir a desembocar a estas zonas precisamente que están aquí abiertas, ¿sí? Solamente que, ¿qué es lo que pasó aquí? Que en lugar de tenerlas vistas así, se dobló, sí se dobló y las estamos viendo así, en esta parte de acá, ¿sí? Y todas las demás las estamos viendo así, en esta parte de aquí abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucedió. Ahora, esto lo van a ver en anatomía. Órganos como el estómago y como el intestino delgado, incluso como incluso el colon, vamos a tener algunas zonas que se llaman pliegues. Y este de aquí es un pliegue, ¿sí? Pliegue, ¿sí? Entonces miren, aquí está la pared. ¿Y qué es lo que hace aquí? Como que hay un pellizco, esto es un pliegue, ¿va? Muy bien, entonces ya cumplimos con las estructuras que podemos revisar aquí en estómago. Seguimos con el siguiente órgano. Vamos con el yeyuno. Este órgano es de los más bonitos de revisar en histología porque nos ofrece muchas estructuras bonitas. Por ejemplo, algunas células llamadas enterocitos, algunos pliegues también, pero sobre todo hay que recordar, y esto se los voy a hacer hincapié en la clase, que el intestino delgado, en las 3 porciones, vamos a ver estructuras como si fueran unos deditos, o también llamadas digitiformes, que se van a llamar vellosidades, ¿sí? Las vellosidades son exclusivas del intestino delgado, no las van a encontrar en otro órgano del tubo digestivo, ¿sí? Son exclusivas del intestino delgado. Entonces, estas vellosidades de qué se van a encargar de incrementar la superficie de absorción. ¿Y cuáles son? Pues son estas cositas que les digo que se parecen a un dedito, a un dedo de guante incluso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las celulitas, los enterocitos van distribuidos a lo largo de todo esto como si fuera una montaña rusa, ¿sí? Y en el yeyuno vamos a encontrar esta mucosa recubierta por vellosidades. Si nos acercamos más, vamos a ver a estas celulitas cilíndricas con una especie como de bordecito, como de un cepillito. De hecho se llaman borde en cepillo, pero no son cilios, son microvellosidades. Entonces no se vayan a confundir. La, la vellosidad es el conjunto de mucosa, ¿sí? O sea, se lleva toda la mucosa, se lleva el epitelio con la LP, ¿sí? ¿Y qué es lo que mantiene esa base de la vellosidad? Pues la muscular de la mucosa. De hecho, aquí está. Esta es no está aquí. Esta es la muscular de la mucosa. Esta barrerita. Bien. Entonces, estas celulitas son los enterocitos. Si nos acercamos, vamos a ver que es un epitelio cilíndrico simple, solamente que aquí se acumuló mucho. Pero si lo vemos por acá, ¿sí? Aquí o en esta zona de aquí, es un cilíndrico simple. Esas zonas de epitelio cilíndrico simple van a tener la absorción. Hay algunas otras celulitas presentes como las células caliciformes que van a producir también moco, por supuesto, y estas van a tener una importante función en la regulación de la absorción de nutrientes. Bien, entonces miren, aquí está la vellosidad y debajo de esa vellosidad, o bueno, dentro de la vellosidad vamos a encontrar tejido conectivo laxo, ¿sí? Todo este tejido de aquí es la famosísima LP. Bien. Pueden ver aquí unas celulitas musculares que se llama músculo de Broca, ¿sí? Que este es, digamos, como la raíz de esta vellosidad que lo mantiene adherido a la mucosa precisamente, ¿va? Ahora, otra estructura importante que tenemos que reconocer en intestino delgado son estas especies como de circulitos, como de donas que están en la profundidad, como estas de aquí también, estas de acá. ¿Sí? Esas donas no están comunicadas con la superficie, ¿sí? Digamos que están entre medio de la vellosidad, precisamente en la profundidad. Estas estructuras se llaman criptas del Lieberkühn o glándulas del Lieberkühn, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Producen una sustancia llamada lisozima que regula la cantidad de bacterias que se encuentran en nuestro tubo digestivo. Entonces vamos a buscar unas que se vean más bonitas. Aquí están. Perfecto.
¿sí? Entonces, estas estructuras llamadas criptas de Lieberkühn tienen la función también de ampliar la superficie de absorción, pero sobre todo la de secretar esta lisozima que les ayuda a mantener las poblaciones microbianas en número normal, ¿no? Muy bien. Y acuérdense que alrededor de todas estas estructuras tenemos esa famosísima LP. Bien, debajo de esta vamos a encontrar, por lo menos en este corte, una muscular de la mucosa muy delgada. Luego, todo esto de aquí, que es un poquito más palidón, tendiendo a un salmón, a color salmón, es la submucosa. Tejido conectivo denso y irregular, si se dan cuenta, está mucho más pegada que la otra muestra que acabábamos de ver. Inmediatamente debajo de ella tenemos a la muscular externa. Esta es la circular interna y como ven está en un plano longitudinal. Entonces este es un corte transversal, de hecho lo podemos ver por acá. Es un corte transversal del tubo digestivo, del ileón, digo del yeyuno, perdón, del yeyuno. Y de este lado tenemos un corte transversal, ¿sí? De la longitudinal externa, ¿sí? Entonces ya vieron, aquí se ven cómo estas celulitas están partidas, digamos, de perfil. En lugar de verlas así como en la circular interna, en este caso la que está acá abajo, ¿sí? En lugar de verlas así, las estamos viendo así, de perfil. Bien, entonces esas son las características en esta zona. Pero pues ya vimos cuáles son las vellosidades, cuáles son las criptas de Lieberkühn y también cómo se ven estos cilios con las microvellosidades en la parte superior. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Déjenme encontrar en nuestro maravilloso microscopio virtual otra opción de yeyuno o de ilion para que vean otras criptas de Lieberkühn mucho más bonitas. Aquí está, perfecto. En esta zona de yeyuno podemos encontrar más fácilmente esas células de Paneth, porque no las vimos en el otro corte, no se alcanzan a ver muy bien. Estas células de Paneth también son exclusivas de intestino delgado, no las van a encontrar en otro lugar más que en intestino delgado. Algunos libros mencionan que en colon pueden llegar a encontrarse, pero realmente la ubicación típica de estas celulitas es en el intestino delgado. Entonces miren, aquí se ve mucho mejor, de hecho no sé por qué no iniciamos con esta. Aquí esta estructura es la vellosidad. Aquí se alcanza a ver muy bonito el contorno de estas vellosidades que son las microvellosidades. Las celulitas que están aquí redonditas en la superficie son las células del SNED. Ya lo vimos en tubo respiratorio, acuérdense qué significa SNED. Y listo, en la profundidad aquí se ve mucho mejor estas celulitas que están acá. Estas estructuras como si fueran donas, que son las células de las criptas de Lieberkühn. Bien, si nos acercamos un poco más, vamos a poder encontrar estas maravillosas bolitas que alcanzamos a ver con algunos de sus compañeros en práctica. Miren, estas bolitas son los gránulos de lisozima y son de las células de Paneth, ¿sí? Entonces, esta es una célula de Paneth, célula de Paneth, célula de Paneth, célula de Paneth. Todas estas bolitas eosinofílicas rosaditas, miren, aquí está otra bien bonita, por aquí hay más, ¿sí? Entonces, este cuadro se ve muy bonito por esas células de Paneth. También, en estas criptas de Lieberkühn podemos encontrar células madre, células que se están reproduciendo o células que están naciendo, ¿bien? Y acuérdense que podemos encontrar goblet cells, células caliciformes en el tubo digestivo, con una poca presencia de estas células en el intestino delgado. Vamos a ver que en el colon va a haber muchas más de estas, de hecho van a predominar, y esa es la característica del colon. Entonces miren, aquí se ve mucho mejor esa LP. Aquí está, LP, todo esto es tejido conectivo laxo, LP. Inmediatamente debajo, la muscular de la mucosa. Bien. Submucosa, hay muchos vasos sanguíneos por aquí de la submucosa. Y luego la muscular externa, les digo, ahí no hay ninguna variación, pero aquí se ve mucho mejor estas células. Perfecto, miren esta preciosidad de acá. Y qué bueno que se está grabando. Entonces miren, esta estructura de acá es una célula de Cajal o una célula ganglionar. Toda esta estructura medio palidona que se ve aquí es un ganglio parasimpático, ¿sí? Entonces todas estas celulitas, estas de aquí son neuronas, está bien bonita esta, ¿sí? Este es el plexo de Auerbach. Este es un corte longitudinal, como podemos ver, aquí está la longitudinal externa, la circular interna. Como la longitudinal está longitudinal, es un corte longitudinal. Bien, listo. No sé si aquí se alcance a ver la serosa, creo que no. Miren, aquí esta tirita de acá es la serosa, ¿sí? Muy bien. Listo, vamos con la siguiente, creo que ya es la última. Tenemos al colon. En esta vamos a tener que, bueno, ya esto ya es más fácil, ya vimos dónde está el plexo mientérico, la serosa, la submucosa, la lámina propia. Solamente vamos a irnos a ver dónde están esas glándulas colónicas y dónde están las células caliciformes. De hecho, aquí está la imagen. Entonces, miren, ya se las había dejado preparada. En el colon
no vamos a tener vellosidades. Yo sé que parecen, pero no lo son, ¿sí? Las vellosidades son irregulares, como deditos largos, pero estas son estructuras continuas que tienen glándulas. Y de hecho aquí está, esta de aquí es una glándula colónica, esta es otra glándula colónica, otra glándula, otra glándula. En la morfología son glándulas tubulares simples y por lo tanto tienen una estructura muy diferente a las del colon, que eran tubulares ramificadas, ¿sí? Entonces tubulares simples, y vean, hay muchas celulitas, si nos acercamos más, hay muchas celulitas caliciformes, ¿sí? Esos globitos que aparecen ahí, las goblet cells, son las células caliciformes que están drenando moco. Y todas las celulitas que están alrededor son enterocitos. Acuérdense que en el colon la principal absorción es de electrolitos y agua. Entonces, por ahí está la función. Bien, muy bien. Entonces aquí tenemos enterocitos. Aquí no hay diversidad de células de la superficie, células del cuello, no. Son enterocitos y muchas células caliciformes prominentes. Debajo encontramos la LP. Aquí está su LP, famosísima LP. ¿Bien? Y por otro lado, esta estructura de acá es un corte transversal, por supuesto. Esta es la muscular de la mucosa. Vean el cambio de color. Es un casi tirándole a rojo, no rosadito, ¿sí? De este lado, la submucosa, vasos sanguíneos, algunas grasas, adipocitos, ¿no? Grasa. Y por supuesto, por ahí debe de andar el plexo de Meissner. ¿Sí? Plexo de Meissner. De hecho, por aquí está. Sí, miren, esta es una célula ganglionar del plexo de Meissner. Es una neurona, esta cosa de acá, ¿sí? Y por aquí está otra. Perfecto, miren, tuvimos suerte. Muy bien. Perfecto, ese es el plexo de Meissner, ya lo encontramos. Y aquí hay muchas fibras de colágeno, ¿ya vieron? Es la submucosa. Debajo de todo esto, miren, perfecto, qué bueno que vimos esto. Esto de aquí es parte de una estructura, una protrusión del mismo colon que se llama austra. Entonces, si ustedes lo ven en anatomía, va a ser como una dilatación. Y esta es una de las invaginaciones que hace. Entonces, es una dilatación. Aquí está el colon y está haciendo una especie de estructura muy similar a esta. Esta de aquí es esa dilatación. ¿Sí? Aquí está la muscular externa, tiene las mismas características, una circular interna, una longitudinal externa y por aquí la serosa. ¿Sí? No hay ninguna diferencia, ninguna particularidad en esta. Algo que sí hay una particularidad. La longitudinal, esta que está aquí, se va a conformar no en forma de tubo, sino en forma de un apéndice. ¿Sí? Entonces aquí está su colon, aquí está su capa longitudinal y en lugar de ir envuelta en todo, ¿sí? Solamente se va a quedar ahí abajo. Y esta estructura que está aquí se va a llamar tenia. Entonces vamos a tener un total de 3 tenias alrededor del todo tubo digestivo. Y por eso es que se van a hacer como una especie de globitos. Como cuando tienen un globo de estos de payaso de alargados, que les dan muchas vueltas y queda ahí la marca. Esa es la que conforma esas tenias. De hecho lo van a ver en anatomía, entonces no hay mucha dificultad con eso. La circular interna se mantiene normal, se mantiene prominente, pero las tenias se van a quedar aisladas en un solo punto, conformando las tenias. Entonces ya vimos las glándulas colónicas, las células caliciformes, el tejido conectivo laxo de la LP, la submucosa, las capas musculares circular interna y longitudinal externa. Solamente nos falta ver el plexo mientérico, el plexo parasimpático. También ya lo vimos, las neuronas que vimos en estas celulitas. Muy bien. Creo que en esta no se alcanza a ver la serosa, sino vamos a buscar una donde se vea mejor la serosa para que lo pongan en su reporte y contesten las imágenes que les dejé también. No, aquí no se ve. Aquí sí se ve. Este es del apéndice. Entonces creo que también lo puse aquí. Ya para terminar porque ya me alargué mucho y también necesito irme. Bien, por último, apéndice. El apéndice, como su nombre lo dice, es un apéndice ¿de quién? Del colon. Tiene las mismas estructuras superficiales, tiene sus glándulas colónicas, pero a diferencia del colon es mucho más pequeño y en la mucosa vamos a encontrar unas estructuras que las podemos ver aquí, que son los folículos linfoideos. Como pueden ver, son muy basófilos. Si lo acercamos, vamos a ver muchos puntitos y van a corresponder a linfocitos que se encuentran en la mucosa, conformando centros germinativos de linfocitos. Entonces, cuando estamos chiquitos, pequeños, unos 3 años, menos de 3 años, este tejido linfoide empieza a proliferar y ayuda a generar la inmunidad innata, ¿sí? Pero, cuando crecen demasiado, descontroladamente, estos pueden ayudar a generar infecciones y por lo tanto a apendicitis. Entonces, bien, vamos a ver los folículos linfoideos, el epitelio y las células caliciformes del mismo apéndice. Entonces, miren, vamos a acercarnos y aquí está. De adentro hacia afuera,
Aquí tenemos una glándula colónica, lo que les mencionaba, hay muchas células caliciformes, un epitelio cilíndrico simple, una glándula tubular simple. Entonces continuamos con la misma mucosa del intestino grueso, del colon, y vamos a ver que empieza a haber mucha basofilia, ¿sí? Muchos puntitos. Cada uno de esos puntitos son linfocitos B inmaduros o T inmaduros. Todos ellos son centros germinativos de linfocitos. Y como tal, esto de aquí es el folículo linfoideo, ¿sí? Son centros secundarios de germinación de linfocitos. Y justamente la zona del centro de germinación está aquí adentro. Las células maduras van a estar en el alrededor, ¿sí? Entonces, estos son los folículos linfoideos. Y como pueden ver, hay muchos en la mucosa del apéndice. Aquí hay uno, por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro, otros dos de hecho, y por aquí hay otro. Bien, esos son característicos y únicos del apéndice. Bien, si nos acercamos ahora sí para ver la serosa, de hecho aquí podemos encontrar las otras capas también. Aquí está la muscular de la mucosa, ¿sí? En esta zona muscular de la mucosa. Submucosa, todo esto es submucosa. La muscular externa con la longitudinal interna y la circular interna y la longitudinal externa, perdón. Otra vez. Circular interna, longitudinal externa. En este caso, el corte es transversal. ¿Por qué? Porque estamos viendo la circular de forma longitudinal. ¿Sí? Yo sé que suena trabalenguas, nada más encuentren la orientación. Orientación de la célula longitudinal así, transversal así. Entonces, cuando encontramos la célula de forma longitudinal en el corte, es porque está en esa dirección. Entonces, el corte en este caso, como la circular va en círculo, pues precisamente de forma transversal en círculo, si lo vemos de forma longitudinal, el corte es transversal, acuérdense. Longitudinal es de ese tipo de corte. Muy bien. Y por afuera vamos a encontrar de la muscular externa la serosa. Entonces aquí tenemos el tejido conectivo denso y regular, algunos vasos sanguíneos, y esta membranita que la está liberando, que tiene un epitelio plano simple, es la serosa como tal, el mesotelio. Muy bien, ya tienen ahí todo su reporte de observación. Pueden abundar en sus reportes para que valga la pena algo, igual con sus tareas. Estas fibras de colágeno no se vayan a confundir, vean la diferencia entre fibras de colágeno y fibras musculares lisas. Estas tienen un núcleo, les digo, que parecen como una colita de cochino en algunas veces, y estas no tienen núcleo. Hay un núcleo en la periferia, pero ¿de qué son? De los fibroblastos que las produjeron. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo último que van a hacer con esta práctica es revisar el caso clínico. Dice que tienen un paciente varón obeso, 56 años, que tiene intenso ardor al acostarse en el tórax, persiste a pesar del tratamiento con antiácidos, se diagnostica con ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico, también tiene obesidad, tabaquismo, tiene una relajación del esfínter esofágico inferior y tiene una exposición crónica al ácido gástrico. Entonces puede tener una metaplasia intestinal. Ahí su trabajo va a ser describir qué es una metaplasia intestinal o qué es el esófago de Barrett. Entonces vamos a encontrar en la micrografía sustitución de unos epitelios y ahí lo van a describir en la misma práctica. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer también de esto? Acuérdense, su reporte de observación y también su contestación del mismo caso, del caso clínico con el manual. Entonces ya saben, son tres cosas. Su conjunto de evaluación, autoevaluación, coevaluación, y el reporte como tal, ¿qué más? Y su manual contestado. Bien, esas son las tres cosas que deben entregar para este trabajo. Si tienen cualquier duda, si encuentran alguna imagen que no sepan qué es, ya saben, pueden decirme durante todo el día para que tengan alguna idea de lo que estamos viendo. Y pues creo que con eso terminamos el reporte, nuestra práctica del día de hoy. Espero la hayan entendido, por lo menos para contestarla. Durante clase vamos a ver otros órganos que no abarcamos, como ileón, como duodeno, que no tenemos como tal en el laboratorio, pero que podamos ir abordando durante la clase para que quede más, para que quede claro, ¿sí? Entonces esto lo pueden contestar con lo que ya les di. También pueden leerlo, lo pueden encontrar en la página. De hecho tienen un apartado muy bonito de la histología digestiva. Es de las que le dediqué más tiempo precisamente, porque es mucho más fácil comprenderla, comprender todo una vez que ya encuentran todas las estructuras clave, ¿sí? Entonces parte de la evaluación va a ser reconocer algunas de estas estructuras porque son de las más importantes que tienen que saber como médicos, no les voy a preguntar como tal la imagen, sino que cuáles son las características histológicas, porque eso incluso es pregunta de NARM. Entonces,
terminamos con esto. Cuídense mucho. Me pueden hacer comentarios en el video en donde se lo suba. O también en la misma clase. Ahí le ponen comentario. Doc, no le entendía esto. Lo vemos en clase. O lo vemos en un rinconcito donde tengamos tiempo durante sus horas de recreo. Y lo repasamos. ¿Va? Entonces cualquier cosa nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Adiós.